Muchos en este transitar de vida hemos podido preguntarnos o nos ha cabido la duda de ¿cuál es mi propósito de vida? Y me parece que humildemente entiendo que no está tan claro o fácil de poderlo entender o comprender o asimilar. Es un aprendizaje de toda la vida, creería yo. Es más, muchas personas creo que se han ido a este planeta sin siquiera entender qué es un propósito de vida. Por eso me parece que no hay que extenderse demasiado uno mismo en escarbar tanto en eso. Hay grandes muestras espirituales de cuando uno tiene que hacer algo en particular. Nuestros guías nos avisan, pero no nos detallan, porque muchas veces da miedo, genera angustia, genera impotencia, por el ego más que nada, porque el ego te dice cómo te va a tocar hacer un camino espiritual y hay muchas cosas que vas a tener que dejar, quizás cambiar tu alimentación o tu sexualidad, en el sentido de no tener momentos de promiscuidad. No estamos hablando que no se puede transitar en la sexualidad. La sexualidad está muy bien vista en lo espiritual porque si está hecho con la persona que corresponde, y no estoy hablando de que sea sí o sí nuestra mujer o nuestra pareja o que haya algún tipo de problema con que sea con el mismo sexo. Es más, muchas de las personas que han venido con otra preferencia sexual son seres de luz que vienen a trabajar justamente la dualidad espiritual. No digo que todos sean, digo, hay muchas personas que vienen a trabajar eso, la dualidad espiritual y del amor constante a diferentes tipos de género. Entonces lo que yo digo es que no está bien visto el hecho de la promiscuidad, de tener sexo con personas que no corresponden, con personas que no vibran igual que nosotros, que están llenas de parásitos energéticos. Y no por juzgar, es la realidad. Muchas personas han tenido sexo con personas que han pasado por muchas otras personas y uno se va llenando de esos parásitos energéticos que nos molestan y nos traban y nos bloquean o nos ponen interferencias en muchas cosas terrenales. Por eso se puede saber mediante nuestros guías cuál es la persona perfecta para que sea nuestra pareja o para que tengamos una sexualidad sana o para poder tener hijos. Todo se puede saber en los planos espirituales porque eso ya está pactado mucho antes de que nosotros vengamos a esta encarnación. Por eso lo que decía sobre el propósito de vida es que uno tiene a grandes rasgos, cuando trabaja la espiritualidad, la enseñanza de nuestros guías de para qué hemos venido y qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Por eso es muy interesante el poder tener una conexión muy fluida con nuestros guías espirituales que van cambiando según nuestra necesidad, sobre qué es lo que nosotros tenemos que llevar adelante en nuestras vidas y cómo lo tenemos que hacer y para qué lo tenemos que hacer y cuál es nuestra misión, aunque muchas veces nos dicen las cosas acotadamente y en mensajes que suelen ser muy cortos. Pocas veces he canalizado a mis guías y me han dicho frases demasiado largas, pero quizás me han dado la pauta exacta de qué era lo que yo tenía que hacer con una imagen o una palabra o un sentimiento o un recuerdo que tuve sobre algo en particular y justamente tiene que ver con la situación que tengo que yo resolver. Entonces, el propósito de vida es uno de los enigmas más importantes creo que tenemos que generar en la vida para poder entender más o menos para dónde es que vamos. Excelente si podemos llegar a saber el completo de todo lo que debemos hacer en esta vida, para qué vinimos. Pero eso también trae una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos que el automovilista Schumacher hubiese preguntado a sus 10 años ¿qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Cuál va a ser mi profesión? ¿Cómo yo voy a ganar mi dinero? Y los guías espirituales le hubiesen dicho, ok, ¿quieres saberlo? Pero eso va a traer consecuencias. En el universo de la luz, cuando se detalla el propósito de vida de una persona, esa persona tiene que empezarla a vivir en ese mismísimo momento. Esté preparado o no.
Por eso es muy importante entender que las preguntas que uno hace al universo tienen un doble filo. Uno puede preguntar por ignorancia, pero una vez que ya nuestros guías nos respondieron concretamente algo que nosotros hemos preguntado, ya dejamos de ser ignorantes para ser omisores. Cuando uno omite alguna respuesta que los guías ya nos dieron, supongamos, uno pregunta, ¿puedo seguir trabajando en el lugar donde estoy trabajando, aunque yo me siento mal, no me gusta, no me parece, no me interesa? Y nuestros guías nos dicen, no, es más, de hecho ya te deberías haber ido. Automáticamente el universo entiende de que uno ya no es ningún ignorante. Entonces, todo lo que venga por delante, o sea, seguir en ese trabajo que no nos corresponde, es omisión. Y ahí es donde vienen muchas veces problemas que cada vez las cosas se van trabando más, porque dejamos de ser ignorantes y somos omisores. Entonces, si Schumacher le preguntara a los 10 años, ¿qué voy a hacer yo? Le van a decir, uno de los corredores de autos de Fórmula 1 más conocidos en todo el planeta, él tendría que empezar ya a manejar autos de Fórmula 1 porque esa es su misión, porque para eso lo pidió, para eso lo preguntó. Y es necesario que el universo se mueva lo más rápidamente posible. Al universo le gusta la velocidad. No hay tiempo para perder. La velocidad es muy necesaria en los procesos espirituales, por eso se frustran muchos seres cuando desencarnan en ver cómo han perdido tiempo en tantas cosas que no tenían ningún tipo de valor, y eso los lleva justamente a tener otra encarnación lo más rápidamente posible porque han tenido claro que el tiempo que estuvieron acá lo mal utilizaron. Por eso no es la vida solamente comer, dormir y trabajar. Hay muchas cosas más que uno debe hacer desde lo espiritual. Por eso decía que el camino no es en manada, es justamente hacerlo solo para poder tener nuestra propia experiencia, compartirla y quizás ayudar a que otros se animen a hacerla. El propósito de vida tiene mucho de eso, de tener que aprender paso a paso para no acelerarnos y justamente traernos responsabilidades que no estamos preparados para hacerla. Debemos tener el entendimiento de que todo es a su momento y que nada va a ser evadido por nosotros creyendo que vamos a poder tener la posibilidad de agarrar una colectora. No existe una colectora. No hay manera de zafarse de lo que nos toque, sí o sí lo vamos a tener que hacer, para eso vinimos. El universo no se equivoca con que tenemos cosas que hacer y cuál es el plan que está totalmente direccionado. Vuelvo a repetir, la misión puntualmente es posible que la persona no la sepa porque quizás le sea abrumador el saber los dones o las capacidades o los sitios donde va a tener que ir o hacer o cambiar. Entonces, el universo nos da la posibilidad de hacerlo paso a paso para que podamos irnos adaptando a cada paso, a cada situación. Y más aún, que las personas que tienen que entrar en nuestra vida y cumplir ciertos roles puedan tener el tiempo también para ellos hacer su proceso, porque en esto del propósito de vida no es solamente que nos toca a nosotros solos. Nosotros venimos con un grupo encarnatorio y cada uno tiene que cumplir su rol. Y si yo me adelanto, estoy haciendo mal las cosas porque todo tiene un tiempo. Cada persona tiene que llegar a mi vida en el momento perfecto. La pareja, el hijo, el fallecimiento de alguien. Entonces yo no puedo empezar a llorar la muerte de mi madre si aún no pasó. Por eso las enseñanzas de Buda eran totalmente claras, vivir en el aquí y el ahora. Que por otra parte, no hay otra manera de vivir. Nadie ha podido vivir en el pasado o en el futuro. Más aún, hay un filósofo que se llama Nietzsche que decía que hay interpretaciones y no hay hechos. El hecho es uno, el que el universo graba. Las interpretaciones las tienen todos. Por eso yo tengo una visión de lo que estoy grabando en este momento, pero cada persona que lo escuche lo va a tomar de totalmente diferente manera. Entonces ahí es donde uno entiende que las cosas tienen muchísimas maneras de verse como si fuera un prisma. La idea es que uno no tome las cosas tan literales ni tan personales. En realidad no debería tomarlas personales, porque el miedo genera odio, el odio resentimiento ira, y vamos escalando cada vez peor pensando que
fulano o mengano nos hizo algo puntualmente a nosotros para hacernos un cierto daño. Y cuando empezamos a ver energéticamente nos damos cuenta que ese era un aprendizaje que teníamos que vivir. Maltrato, odio, resentimiento, ira, de los demás hacia nosotros o de nosotros mismos haciéndole daño a otros. Entonces, no estoy diciendo que eso esté bien, digo, uno tiene que estar claro de qué está pasando y por qué lo hice y cuál fue el significado de por qué no lo puedo hacer o no debo hacer. Hay personas que tienen, supongamos, una irrefrenable adicción a cualquier cosa. Y eso es una prueba kármica, no es casual, es causal. Yo no creo en las casualidades, no creo que algo pase porque no tiene ningún sentido. O todo tiene un sentido o nada lo tiene. Pero me parece que lo mejor es uno poderse investigar y entender y comprender para qué es que me está pasando lo que me está pasando y cómo debo transitarlo para tener una vida más tranquila, más sana, más en paz. La paz es algo que nos da una apertura gigantesca para tener un entendimiento mayor de todo lo que nos pasa y para qué nos pasa. Es el estar atento a cualquier movimiento en este gigantesco río de energía que nos mueve a todos y nos entrelaza a todos. Todos estamos conectados por la misma energía evolutiva de Dios y a todos nos interconecta para que tengamos una evolución constante y nadie pueda perderse de esta gran oportunidad.